Veamos ahora algunas de las enseñanzas que podemos obtener de este caso tan complejo. Lo que sí os voy a comentar antes de pasar a las enseñanzas es que uno de los peritos que estuvo presente en este juicio estuvo haciendo una serie de experimentos, ¿vale? En que con trozos de carne usaba el catéter de Cook, lo conectaba al flujo de 15 litros de oxígeno y luego trataba de atravesar la carne. Y lo que vio es que cuando tú conectas oxígeno a alto flujo, a 15 litros, ese Cook se convierte en una especie de martillo neumático que puede atravesar muy fácilmente cualquier tejido, ¿no? Y que por eso había atravesado, había roto el pulmón, había roto los músculos intercostales y había ido progresando a través del cuerpo del paciente, generando ese enfisema tan brutal. Bueno, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que podemos extraer? Pues por un lado, como hablamos en el vídeo del NAP4, la quizá infravaloración del factor obesidad mórbida que presentaba este paciente. Por otro lado, quizá la sobrevaloración de los deseos del paciente en este caso en particular, ¿vale? Un paciente que es obeso mórbido, que se va a operar de la punta del dedo meñique, pues probablemente se habría beneficiado mucho de una anestesia regional, ¿verdad? Esto lo comentan mucho los expertos en vía aérea. Cuando tú tienes que hacer una intubación despierto, pues es algo que es relativamente desagradable para el paciente. Lo que te dicen esos expertos, que si tú hablas con el paciente, le explicas bien todos los riesgos, todos los motivos por los cuales está en riesgo y por los cuales no quieres sedarle mucho o no quieres hacerle una anestesia general, esos pacientes en el 99% de los casos te van a decir: lo que usted me diga, doctor, tiene usted toda la razón, lo entiendo, me aguanto. Probablemente habría venido muy bien en este caso. Aquí tenemos otro factor especial de Reino Unido, y es que Reino Unido tiene muchísima querencia a hacer los casos con anestesia general. Tienen mucha tradición de anestesia general y tanto los cirujanos como los anestesistas como los pacientes prefieren casi siempre una anestesia general. Otro detalle que podríamos sacar es el de la presión cricoidea. Una de los contras que tiene la maniobra de Selig es que dificulta o puede dificultar las maniobras de intubación, como ocurrió un poco en este caso también. Quizá una de las cosas más importantes es que veis que el equipo que maneja este caso no es un equipo inexperto, no es un equipo imprudente. La doctora Singh es una doctora que tiene bastantes años de experiencia, que se maneja en vía aérea, que hace listas de otorrino habitualmente, que está muy bien considerada entre sus compañeros, una muy buena evaluación inicial de su paciente, que hizo una serie de planes, que se preparó todo su material. O sea, no es ninguna cowboy que se puso a manejar esta vía aérea, pero aún así la situación se le fue escapando de las manos. Y esto, lo importante es que sepamos que nos puede pasar a todos en cualquier momento de nuestra carrera. Entonces tenemos que ser humildes y recordar que se nos puede ir de las manos la situación y que uno tiene que frenar en algún momento y a lo mejor parar y volver otro día, ¿vale? Despertar al paciente, que es una de las cosas que pone la sheriff Linda en su informe, ¿no? Que aunque muchas cosas se hicieron bien, los médicos estaban bien formados y hicieron lo que tenían que hacer, etc., en varios momentos en que el paciente se le recupera y se le estabiliza, se podría haber decidido despertar a ese paciente. No seguir intentándolo, sino parar y volver otro día ya frescos, a lo mejor convencer al paciente de hacerlo con una anestesia regional, etc. Como vimos en el vídeo del NAP4, que decía que los pacientes obesos tenían más riesgo, tenían más incidentes, y como veis, además, en este caso, nuestras técnicas de rescate de la vía aérea son menos eficaces y fracasan más. Otro ítem que podríamos analizar en un vídeo aparte, y que de hecho suele ser un tema de pro-con en los congresos, es si en el manejo de una vía aérea me interesa tener al paciente totalmente relajado o no relajado. Ese pro-con es muy importante que en algún momento le deis unas vueltas o os lo estudiéis. Porque como veis aquí, el no tener al paciente plenamente relajado les jugó varias veces en contra en el manejo que hicieron de la vía aérea. Actualmente, con el Sugamadex, es verdad que ahora hay mucha más soltura a la hora de relajar los pacientes y manejar la vía aérea totalmente relajado. Otra cosa que me gustaría rescatar del manejo es cuando tratan de pasar un tubo del 9. Aunque tienen el Cook ya pasado a tráquea, su opción es usar un tubo muy gordo, ¿vale? Y no es exitoso. Luego, en cambio, pasan un tubo del 7 y sí logran pasarlo. Pero en general, en una vía aérea que ya es difícil, que ya es complicada, que ya te está dando problemas, tratar de pasar un tubarraco del 9
probablemente no sea la mejor idea. En general, en entornos en que te está costando intubar, lo indicado sea optar por un tubo un poco más pequeño, como hicieron en segunda instancia, ¿no? Con un tubo del 7, o por ejemplo la indicación de intubación en una cesárea que tiene una eclampsia, una preeclampsia. Lo indicado es intubar con un 6,5, ¿verdad? Por ese edema de la vía aérea esperado. No intentes pasar un tubo gordo. Pasa un tubo más fino que con mayor probabilidad te va a permitir intubar a la primera, ¿no? Tener un mayor porcentaje de éxito en la primera pasada, que es lo que siempre debemos buscar, especialmente en una vía aérea difícil. Otro aspecto que podemos rescatar, como vimos en el vídeo de intubación a través de mascarilla laringea, es que la recomendación es que siempre lo hagamos bajo visión fibroscópica. Aquí, al usar la Fast Track sin un fibro inicialmente, tienen varios problemas que podrían haberse evitado si desde el principio hubieran estado viendo. Tu control y tu awareness de la situación de la vía aérea va a ser mucho mayor si yo puedo entrar con mi fibro, ver si las cuerdas están cerradas, si están abiertas. Voy a tomar muchas mejores decisiones si estoy viendo. Otro de los aspectos que se sugieren en este caso es el hecho de haber usado un material al cual no estábamos muy acostumbrados, ¿no? Que era ese intercambiador de Cook, que a lo mejor uno de los doctores lo conocía, pero a lo mejor la doctora Singh no lo había usado, o la hermana Forshaw que prepara y conecta el intercambiador tampoco conocía, y por lo tanto es un material un poco extraño, y si es un material un poco extraño es posible que en una situación crítica yo lo use de forma equivocada. Por lo tanto, otra enseñanza es que todo el material de vía aérea, los videolaringos, todos nuestros cacharros, nuestros juguetes, nuestras guías, etcétera, hay que tratar de usarlo mucho antes de tener que usarlo en una situación real. Esto quiere decir usarlo en un muñeco, hacer talleres de simulación, luego probarlo en una situación totalmente controlada y fácil, un paciente que es fácil de intubar, ¿vale? Pues en ese caso a lo mejor lo intubas con un buggy y pruebas a intubar con un buggy, ¿no? Pero sin ninguna presión, sin prisas, y te acostumbras a usar ese material, y la gente que está alrededor tuya también se acostumbra a usar ese material, a sacarlo del carro, a guardarlo, a procesarlo, etcétera. Siguiendo con el material de vía aérea, otra cosa que debemos recordar es que todas estas ayudas, ¿no? Las guías de intubación, las frobas, los buggies, etcétera, aunque en principio no son muy lesivos, no tienen una punta afilada, pero tienen puntas, ¿vale? Y si uno los fuerza, pueden romper la vía aérea. Y esto tienes que tenerlo muy en cuenta y ser muy prudente y muy delicado a la hora de manipular. Hemos comentado ya lo que es la pérdida del awareness, ¿no? De la situación, ya sea porque a lo mejor estoy intubando a ciegas y no tengo awareness de que las cuerdas están cerradas y que obviamente va a ser muy difícil que me pase mi tubo, o la pérdida del awareness cuando es la hermana Forshaw que conecta ese oxígeno y nadie más sabe que ese oxígeno se ha puesto a 15 litros, porque si la hermana Forshaw hubiera dicho, oye, ¿a cuánto pongo el oxígeno?, pues le habrían dicho a 2 litros y a lo mejor nada de lo que hay de complicación tan grave de este caso habría ocurrido. Pero en el momento en que la hermana Forshaw pone esos 15 litros y nadie se entera, se sella el destino del paciente por esa pérdida de awareness de los médicos que estaban tratando de manejar esa vía aérea. Uno de los puntos interesantes desde el punto de vista del manejo de la vía aérea es cuando la doctora Singh decide que quiere retirar la mascarilla de intubación. Esta mascarilla de intubación tiene un tubo que es mucho más largo que un tubo normal y por lo tanto es perfectamente posible realizar una cirugía con la mascarilla laringea puesta y el tubo pasado. Y en este caso, que era una cirugía periférica de un meñique, se podría haber hecho perfectamente. Esa habría sido una opción mucho más segura probablemente que ponerte a retirar la mascarilla laringea en un paciente que ya te ha dado bastantes problemas. Pero la doctora está empeñada en que quiere ver de dónde viene ese sangrado. Quizá aquí podríamos pensar que ella tenía una fijación con el tema del sangrado y a lo mejor ella no sopesó bien el riesgo que significaba quitar esa mascarilla para evaluar ese sangrado, que a lo mejor no era ni tan importante. Otro tema muy interesante del punto de vista de la CRM es que la doctora pidió ayuda enseguida, no se engañó a sí misma, se dio cuenta en la segunda laringoscopia que era una vía aérea difícil, paró, se puso a oxigenar y ventilar al paciente y pidió ayuda. O sea, eso es lo que se llama declarar una crisis. También es muy interesante desde el punto de vista de la CRM, en cuanto a la confusión que va a reinar en general en muchas crisis y en particular en esta, que era una parada, qué difícil es evaluar al paciente
y fiarte de lo que estás viendo. Por eso en CRM se dice que tú debes tratar de calibrar, de contrastar tus observaciones, ¿no? El Pulse te está diciendo que parece que está bien oxigenado, la coloración era difícil de evaluar, dado que el paciente se había hinchado entero, ¿verdad? El pulso era difícil de evaluar también porque tienes un paciente que está hinchado entero y eso les hizo pensar por un momento que parece que el paciente iba mejor, pero cuando pudieron aumentar su monitorización, tener otra modalidad, otra información distinta, otro contraste, entonces es cuando se dieron cuenta, ¿no? Ganaron Situation Awareness porque se dieron cuenta que el paciente en realidad no estaba yendo bien, que la resucitación no estaba yendo bien y que en realidad tenían que seguir dando masaje, ¿no? Otro aspecto del punto de vista de la CRM muy interesante a mencionar sería la movilización de recursos, cosa que la doctora Singh hizo. En aviación, lo que se espera que la CRM ayude al piloto es en poder movilizar todos los recursos de que dispone, ¿no? El otro piloto, su tripulación, el personal de tierra, ¿no? Otros aviones que haya en la zona, incluso podría ser que buscaran ayuda entre los pasajeros, por ejemplo, que fuera algún otro piloto entre los pasajeros o un ingeniero, lo que necesiten en ese momento para resolver la situación. Y como veis, la doctora Singh moviliza bastantes recursos. Pide ayuda precozmente, ¿verdad? Vienen más anestesistas, le pide al cirujano general si le puede hacer un acceso por el cuello, que no lo logra, le pide al otorrino que le haga una traqueo, pero como no tiene otorrino en su hospital, hace venir un otorrino desde otro hospital cercano, hace gasometrías, hace radiografías, hace venir al cardiólogo para que le haga una ecocardiografía. Como veis, moviliza recursos para tratar de mejorar la situación del paciente. Y otro punto interesante tiene que ver con los dispositivos en la vía aérea. Si tú tienes un dispositivo en la vía aérea, como puede ser un tubo endotraqueal o en este caso esta guía, la FROBA, que habían colocado, y tienes duda de que ese tubo no esté bien colocado o no esté donde debe estar, la recomendación es que lo retires. Esto es opuesto a lo que ocurre si estás canalizando una vía central, ¿vale? Si tú has puesto una vía central y no tienes muy claro si estás en arteria o no, no tires del catéter. Es mejor avisar a un vascular o hacer una prueba de imagen, algo que te diga si estás penetrando una arteria, ¿vale? Cosa de que tengas todo preparado para que cuando lo quites, pues puedas manejar la situación de un sangrado arterial en el cuello. Bien, como veis, hay muchísimo que se puede extraer de este caso. Yo os recomiendo que en algún momento os leáis el caso, merece la pena. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido tanto como he podido aprender yo con él. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Como ya os he dicho, si os gustan este tipo de vídeos, os ha gustado el formato de vídeos de casos famosos, por favor ponérmelo abajo para que yo lo sepa. Muchísimas gracias y hasta el próximo.